Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotras las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta aquí vamos a hacer. Yo me voy a centrar en el versículo 14, que es el que me tocaba. Vamos a orar, que el Señor me ayude. Voy a beber agua, perdonadme, tengo seca la boca. Oro y empezamos. Padre amado, Dios eterno, Señor de señores, Rey de reyes, Santo Señor, gracias Señor por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por redimirnos del pecado. Gracias por tomarnos por tus hijos. Gracias por hacer una obra completa por nosotros, en la que no podemos añadir nada, Señor. Tú hiciste todo. Y solo por gracia, Señor, solo por tu misericordia somos salvos, por tu amor hacia nosotros. Tu Hijo, Señor, fue llevado a la cruz y pagó todos nuestros pecados. Allí, en esa gloriosa cruz, Señor, que recordamos, que guardamos en nuestros corazones para no olvidar, para tenerlo presente siempre en nuestras vidas, que nuestra palabra, Señor, siempre nos lleve a la cruz, que muramos, Señor, a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, Señor, que seamos siervos, hijos tuyos, Señor, que claman por tu justicia, no la nuestra, que claman por tu Hijo, Señor, que quieren, Señor, ver tu gloria. Queremos, Señor, ver tu gloria, ver tu reino, Señor, resplandecer como solo tú resplandeces, Señor. No nos desvíes del camino. Ayúdanos, como comentaban las hermanas, Señor, a ser fieles en toda la carrera, Señor, hasta el final, siendo de bendición también unos a otros y sobre todo glorificando tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir según tus preceptos, según tu ley, no según nuestras creencias, Señor. Ayúdanos a vivir en ti,
por ti, porque tú eres nuestro todo, Señor, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro anhelo, tú eres nuestro gozo, eres nuestra paz, eres nuestra esperanza, eres nuestro sentir, eres todo, Señor, lo que podemos esperar. Comentábamos con hermanos, Señor, que sin ti no hay felicidad, sin ti no hay gozo. Y te pedimos, Señor, que estés aquí, que tu presencia more y sobreabunde aquí, Señor, que cada palabra, Señor, que sea expuesta por ti, no por mí, Señor. Utiliza a tu siervo inútil. Y, Señor, que todos salgamos edificados, amándonos más, glorificándote más y siendo útiles para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vale, pues como siempre hago un pequeño resumen de qué hemos dado hasta ahora. Siento ser pesado. Comentaba a mi esposa si estaba siendo pesado al repasar todo lo que estoy dando. Y bueno, como hay tantos intervalos de huecos entre mis estudios, pues mira, creo que para recordar no está siendo mal por ahora, y igual algún día dejaré de repasar. Por ahora repasaremos, y como lo estábamos leyendo entonces en la segunda epístola de Pedro, que Pedro estaba persuadido a explicar a los cristianos a no perderse, a tener cuidado con la falsa doctrina, con los lobos, ¿vale? Entre las ovejas, a tener cuidado con todo camino que nos puede desviar de la verdad y de la vida, que es Cristo. Y sobre todo en la creciente apostasía. Ya en los primeros creyentes ya había desviaciones. Imaginaos hoy, 2000 años después, cuántos pensamientos tenemos que no son del Señor, cuántas ideas fijas que creemos que son así. El Señor cree y no lo son. Y para eso tenemos su palabra. Cada vez que abrimos la Biblia, su palabra nos está hablando y nos está exhortando, al igual que Pedro en esta vez. Y sabemos que todo es por su divina gracia, por su divino amor, su divina misericordia. Todo nos es dado por su gracia, ¿vale? Y es lo que hace énfasis al principio, es que Él nos ha llamado y nos ha escogido sin nada que podamos demostrar, sin nada que podamos decir yo lo merecía. Nadie, ninguno de nosotros merece ser salvos. Y esto nos hace más humildes, o debería hacernos más humildes. Y no solo esto, sino nos salva, sino que nos quiere hacer participantes de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza divina, ¿vale? Y nos enumera una lista que mediante sus promesas, por eso nos es tan importante aferrarnos a sus promesas, de que podemos participar de esta naturaleza. Bien, vamos viendo uno a uno. Decíamos que el conocimiento, que era la palabra que más se utiliza en este libro, que es conocimiento del Señor. No estamos hablando del conocimiento de cultura o sabiduría, que también está bien, pero no es solo esto, sino es conocimiento de Cristo, porque si queremos ser igual que Cristo, tenemos que saber cómo es Cristo. Si no, no podremos ser igual que Él. Bien, entonces sabemos que todos y cada uno de nosotros debemos de ser ejemplos en miniatura de Cristo, y para eso necesitamos su conocimiento, ¿vale? Que lo repite varias veces, luego lo repetiremos más adelante. Dominio propio, ¿vale? El dominio propio, el yo bajo control del Espíritu Santo. El hombre natural sometido a la autoridad de este espíritu, controlando nuestra lengua, ¿vale? Cuán importante era guardar nuestra lengua, o es guardar nuestra lengua. Un hombre es el reflejo de sus palabras, de lo que abunda su corazón, habla la boca, ¿vale? Y lo que está hablando no está reflejando muchas veces lo que está diciendo, sino como él es, ¿vale? Muchas veces estamos hablando de algo, intentando describir a otra persona o criticar a otra persona, y lo que está declarándose es cómo es él, ¿vale? Cómo está juzgando a la otra persona sin el Espíritu Santo, ¿vale? El dominio propio. Al dominio propio contamos la paciencia. En la paciencia, decíamos, eran nuestra fe en la omnipotencia y en el amor de Dios, ¿vale? Nuestra paciencia tiene fe en su omnipotencia. ¿Por qué? Porque en las pruebas tenemos de tener paciencia, ¿vale? Decíamos que
la paciencia era, bueno, o la fe es la puerta o la llave que abre las promesas de Dios, ¿vale? Y la fe, o sea, perdón, y la paciencia es la que mantiene la puerta abierta, ¿vale? Es decir, la paciencia mantiene la puerta abierta de sus promesas, ¿vale? Si creemos en sus promesas, debemos de ser pacientes porque Él, a su tiempo y a su hora, obrará. Añadíamos, todo esto era siempre añadiendo, ¿vale? No son una cosa a otra, siempre es añadiendo. Añadimos afecto fraternal, que decíamos que era amor entre hermanos, como ejemplo, que amor que perduraba en el tiempo, siempre, hasta el final, y prefiriéndonos, como dice Pablo, prefiriéndonos siempre los unos a los otros. Este es el estándar del amor, que prefiriéndote al hermano antes que a ti mismo, ¿vale? Muy bien, al afecto fraternal decíamos añadir amor, ¿vale? Esto era que cubría todos los demás, ¿vale? El conocimiento tiene que ser en amor, la piedad tiene que ser en amor, el afecto fraternal evidentemente en amor, todo tiene que estar impregnado de ese amor que solo da ese amor ágape, que es amor inmerecido, ese amor que no merece nadie, pero nosotros lo damos porque Cristo nos amó primero. Ese amor estamos llamados a dar. Bien, en el versículo 8, estas cosas, toda esta lista, producirán fruto en nosotros, ¿vale? No seremos meros debatidores, sino verdaderos hacedores, que es lo importante, porque seremos juzgados, como hemos visto a la mañana también, no por lo que hablamos, que también, pero también por lo que hacemos, ¿vale? Entonces, es muy importante que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores o habladores. A medida que persigue la lista, esta lista de naturaleza divina, Pedro nos dice que no tropezaremos, que no caeremos. Eso es una promesa, ¿vale? Cristo, hizo todo esto y más por cada uno de nosotros, mucho más, porque lo hizo perfectamente. Y sabemos que en Él debemos de hacerlo también, participar de esta naturaleza. En el versículo 9, no olvidando nunca lo que Cristo hizo por nosotros. Somos muy dados a olvidar. Por eso esta carta, que también lo voy a explicar después, es muy dada a conocer, que tenemos que conocer a Cristo, conocer lo que es su vida y obra, conocer su palabra, conocer lo que hizo y lo que hace por nosotros hoy y lo hará hasta el final de nuestros días. Bien, en el versículo 10 y 11 comentábamos, haciendo firme nuestra vocación, que es el llamamiento, y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás, como decía antes. Al igual que el pueblo de Israel estaba llamado a ser luz, podemos ver varios versículos, pero no lo veremos. Siempre Israel estaba llamado a ser luz, nosotros igual, exactamente igual. Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos espiritualmente, de crecer en la naturaleza divina y vestirse de justicia, vestirse de Cristo. Todo esto nos da esa seguridad. La seguridad, si hacemos esto, nos da seguridad del creyente. No es una seguridad por obra, sino es una seguridad por fe, que haciendo estas cosas heredaremos el reino de Dios. Pedro también nos exhorta a estar seguros, y hablamos de la doctrina de la seguridad del creyente, de que no caerá jamás. Eso lo decía Pedro, también lo decía de algunas Cristo mismo nos lo decía en Juan 10, 27 a 29, vamos a ir allí, que es muy importante tener que somos salvos, y si realmente somos salvos, nadie, ni nada, ni ninguna potestad nos lo quitará, y siempre, siempre, siempre estaremos en las manos del Señor. Juan 10, 27 al 29, vamos a leer, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No lo dice cualquier persona, lo dice Cristo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la seguridad que tiene el creyente. Nada ni nadie puede separarnos, puede arrebatarnos de la mano de Cristo. La pregunta era, como estamos comentando, si somos cristianos o no, si somos creyentes o no. Pero si una vez eres creyente, lo eres para siempre. Bien, y hoy, todo esto era introducción, hoy nos vamos a centrar del 12 al 15. El objetivo de la carta. Estábamos comentando hace 2 semanas, el miércoles, los que no estabais,
os explico un poco. Todo venía por esto, ¿vale? Porque sabía que no me iba a dar tiempo de explicarlo el miércoles y hoy, como me va a dar tiempo, pues lo explicamos. El objetivo de Pedro en sus últimos días, en el versículo 12-15 dice, en el 14, perdón, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ¿vale? Sabemos que está en sus últimos días. Y en los últimos días, ¿qué quería decir Pedro? A los creyentes, porque esta carta está dedicada a los creyentes. Lo dice en el 13, ¿vale? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es una anécdota, no es anécdota, es así. Es muy bonito cómo lo escribe Pedro en este cuerpo, ¿vale? Este cuerpo él lo describe como tabernáculo o tienda de campaña. Es bonito ver cómo nuestro cuerpo realmente no es absolutamente nada, no es una cáscara, para él es una tienda de campaña que guarda realmente lo que es importante, que es el espíritu. Y él lo describe así, ¿no? Aquí lo tenemos puesto como cuerpo, pero quiere decir también como tienda de campaña o tabernáculo, ¿vale? Mientras estoy en esta tienda de campaña, en esta carcasa, ¿vale? Pues estamos en eso. Entonces, el despertaros con amonestación. De hoy quería hablar sobre la amonestación. Pedro en sus últimos días quería amonestar. ¿Sobre qué? Sobre el conocimiento o sobre recordar de no olvidarnos nunca de Cristo. En el 12 dice recordar, en el 13 despertar con amonestación, en el 15 tener memoria, en el 9 otra vez tener memoria o sois olvidadizos. A lo largo de toda la carta vemos que siempre nos expresa estas ganas de memorizar o de tenerlo siempre presente. Bien. ¿Qué es amonestar? Como ejemplo, estaba buscando un ejemplo claro que todos podamos entender. En el trabajo nos pueden... No sé si alguno de vosotros habéis recibido, yo no lo he recibido, pero sé que se puede. Se puede recibir una carta de amonestación de parte del jefe. ¿Qué quiere decir? Puede avisarnos y decirnos, Miquel, llevas 3 meses súper distraído, no estás llegando a tiempo al trabajo, no haces las cosas que tienes que hacer, estás muy hablador, todas estas cosas. ¿Bien? Y nos dice, y si no corriges estas cosas, te despediremos, ¿vale? Esto es una carta de amonestación. Esto es lo que intenta amonestarnos Pedro, para que lo entendamos todos. Todos sabemos qué es amonestar, pero me parecía práctico el ver que si haces esto tienes unas consecuencias. Pues toda la palabra es así, y esto, pues Pedro no es menos. De hecho, esto me hizo la amonestación, me ha hecho unir las dos cartas, ¿vale? La primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro son amonestaciones de dos esferas diferentes, de dos clases diferentes de amonestaciones. La primera era para la vida en acción, ¿vale? Que lo veremos, Dios mediante. Veremos, por ejemplo, exhorta o anima a cómo vivir los santos, cómo vivir los siervos, cómo deben de vivir, ¿vale? Criados, hoy trabajadores, mujeres, maridos, iglesia, ancianos, jóvenes, todos y cada uno de ellos son amonestados, ¿vale? Y eso en la primera carta. Y en la segunda es como la otra esfera de la amonestación, que es la esfera del pensamiento. Todos debemos de pensar y recordar en Cristo, porque es lo que hace, es actuar, y es como que se complementan perfectamente, y eso es el Espíritu Santo, que las dos cartas se complementan perfectamente. Y muchas veces cuando veía esto decía, madre mía, lo que tenemos entre manos, la palabra de Dios es increíble, es perfecta. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos y la importancia que es seguir lo que el Señor nos ha contado. ¿Por qué? Estas cartas están perfectamente unidas entre sí. El apóstol Pedro estaba perfectamente unido con lo que decía Pablo, con lo que decía Tito, con lo que decía Juan. Todos estaban unidos y todos a qué apuntaban, a Cristo. ¿Qué más? No solo el Nuevo Testamento apuntaba a Cristo, sino que
todo el Antiguo Testamento, los libros proféticos, los libros poéticos, el Pentateuco, todos y cada uno de ellos están entrelazados entre ellos, porque ¿cuántas veces vemos, que lo veremos después, cuántos profetas amonestan a su pueblo? ¿Cuántos? Un montón, todos. Podemos pensar en todos de ellos, en Moisés, en Josué, en Amós, en Jeremías. Todos y cada uno de ellos amonesta a su pueblo. ¿Qué quiero decir? Que ellos apuntaban hacia el futuro, apuntaban a Cristo. Y estaban perfectamente, todos los libros están perfectamente unidos entre ellos. Y el Nuevo Testamento también, todo apunta a Cristo. Y la verdad que es una bendición tener la palabra, de verdad. Es solo la obra del Espíritu Santo lo que puede hacer esto. Estas palabras sí son inspiradas, como decía, y debemos de escudriñarlas como la iglesia de Berea, no solo porque yo o el que suba aquí lo diga, sino que cada uno de nosotros en casa debemos de escudriñarlas y ver que realmente lo que se dice es así. Abro un pequeño paréntesis en la amonestación, porque vamos a hablar de la amonestación, pero voy a abrir un pequeño paréntesis antes de hablar de la amonestación. En cuanto a quería hablar un poco en este paréntesis sobre las cosas que diferencian al cristiano. Hago un paréntesis porque es algo que quiero explicar después, ¿vale? Pero cuando ves a un cristiano, estamos hablando antes de naturaleza divina, estamos hablando de cómo tiene que ser como Cristo. Un cristiano, si lo ves, debes de decir que su estilo de vida es conforme a Cristo. Nosotros podemos pecar y pecamos continuamente, pero el estilo de vida siempre tiene que ser igual o intentando ser igual que Cristo, el estilo de vida. ¿Nosotros cómo actuamos? Con arrepentimiento, fe y obediencia, y siempre creciendo en santidad. Tenemos un estilo de vida, un crecimiento, obediencia, arrepentimiento, fe y santidad. ¿Qué más? Tres características. Sensibles al pecado en su vida. No solo que confesar, que es muy importante, confesar los pecados, sino que odia el pecado, ¿vale? Odia el pecado que mora en él o que mora en nosotros e intentamos siempre corregir a la luz de las Escrituras, a la luz de Cristo, confesando las ofensas y confesándonos a Dios. Y cuarta característica de un cristiano: va a andar, como hemos dicho, con un estilo de vida y va a intentar andar siempre como Cristo anduvo. Ves a un cristiano y dices, wow, este intenta ser como Cristo. Sé que es gracioso, nadie va a ser como Cristo, porque Cristo es único, es perfecto, es Dios y hombre, pero ves su vida, ves que Él da 3 pasos adelante, 5 hacia atrás, pero siempre continúa hacia adelante. 5 adelante, 3 atrás, 3 adelante, 5 atrás, no importa, pero ves que su vida intenta continuar los pasos del Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque la amonestación, en este caso, es para los creyentes. No es para los incrédulos, en este caso. Si somos creyentes, debemos de amonestarnos unos a otros, como lo vamos a ver. Pero en este caso se está centrando en los creyentes, ¿vale? Cierro el paréntesis, era por eso que tenemos que tener claro que esto es para los creyentes y cómo son, más o menos, a rasgos muy generales, cómo son los creyentes. ¿Y qué nos dice entonces para amonestarnos? En este camino de santificación, ¿vale? Por eso el paréntesis, esto es una santificación, no nos vamos a salvar por esto, por amonestarnos más o por reprendernos más, porque eso es solo obra del Señor. Recordar que debemos de aplicar nuestra amonestación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer Hebreos 12, 6 y 7 y otro Apocalipsis 3, 19, por favor. O si no, yo Apocalipsis mismo, que estoy aquí. Hebreos 12, 6 y 7.
Amén, gracias. Y Apocalipsis 3:19, he dicho que iba a leerlo yo y no. 3:19 dice, yo, es la misma idea, y hablándonos Cristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bien, muy interesante estos dos versículos. ¿Qué pasa si los ponemos en negativo? ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa si el Señor no nos reprende? ¿Qué pasa si el Señor no nos disciplina? Pues podemos sacar una consecuencia lógica. No somos de Él. ¿Por qué? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, si no te disciplina, es que no te ama. Y lo mismo con Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Dios deja que obremos durante toda la vida sin reprensión, sin reprensión, y ¿vosotros creéis que ese es un hijo de Dios? ¿Creéis que Dios mantendría a un hijo que sabes que va por el mal camino? ¿Dios lo mantendría en ese mal camino toda la vida? No, el Señor disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si ponemos en negativo el azotar por hijo, evidentemente es lo mismo. Si no nos azota, no somos sus hijos. Y dices, bueno, no tengas por qué ponerlo en negativo, ¿no? Pues, oye, lo que pasa es que es exactamente lo mismo si lo hacemos entre nosotros. ¿Qué quiero decir? Cristo disciplina. La palabra nos disciplina. Y si la pregunta, ¿nosotros entre nosotros nos disciplinamos? Si no nos disciplinamos, no hay amor. Si no tenemos esto, si no nos amonestamos unos a otros, tampoco hay amor. Amonestaros unos a los otros. Hebreos 3, del 12 al 13. Todo esto es dar vueltas a la amonestación, porque es una práctica que tenemos que practicar. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, gracias. Aquí lo impactante para mí es exhortaos los unos a los otros. ¿Qué dice? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿De vez en cuando? Cada día. ¿Vale? Amonestaros cada día. ¿Para qué? Lo dice después, para que no se endurezca nuestro corazón. Cuando un hermano viene a amonestarte, intenta... Bueno, seguiremos hablando de cómo tiene que amonestar un hermano. Pero también lo dice en Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, muy importante, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es para confirmar lo que nos decía el autor de Hebreos. Entonces, bien. Vale, vamos a amonestarnos, el Señor nos anima a ello. Salimos de aquí, venga, vamos a coger el palo y vamos a ir a cada uno de nosotros y venga, a amonestarnos, venga. Yo qué sé, vamos a coger, por ejemplo, la primera carta de Pedro, ¿no? Que nos explica cómo tenemos que ser, cómo tenemos que tal, qué podemos decir sobre las mujeres, los maridos, podemos ir a cualquier marido y exhortarle y amonestarle. Bien, lo siento, pero también hay un orden bíblico para amonestar. No podemos amonestar como nosotros queramos, tenemos que amonestar según el Señor nos manda. Hay un orden para ello. Y para ello, para ese orden, quería ver, primero, el propósito de la amonestación, para qué amonestamos, y cómo amonestamos, que es lo que el Señor nos manda. Bien, el propósito. Primero el propósito. El
principal, hay varios, son 5, tengo apuntados 5, seguramente habrá más. 5 propósitos de la amonestación. Primero, el más importante, glorificar a Dios. Por la obediencia a sus instrucciones para el mantenimiento del gobierno, del amor apropiado de la Iglesia. La palabra de Dios deja claro que Él desea que la disciplina de diversos tipos sea una parte de la vida de la Iglesia. Vamos a Mateo 18, 15, 17. Aquí es la práctica cómo se amonesta a un hermano. Mateo 18, 15 al 17. Yo mismo entonces. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Vale? Primer paso, solos. Esta cosa, o esta objeción, o esta amonestación, primero es solos. Muy importante. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, bien, no te ha hecho caso, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bien, esto es una vida práctica, no es algo que no debemos de hacer, es algo que debemos de hacer. Y coger a un hermano y también intentar amonestar al hermano, o a la hermana, en este caso. Bien, tercer paso. Intentas 2 veces. La tercera, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye, bueno, primero, pues entonces hablarías con el pastor. Muchas veces dejamos la amonestación en manos del pastor. Y sí y no, hay que tener cuidado, mucha sabiduría. Hay que orar por mucha sabiduría para la hora de amonestar a alguien, porque puedes meterte en muchos jaleos, perdonad la palabra, ¿vale? Pero con mucha sabiduría deberías de contarlo a la iglesia y que la iglesia participase también en esta amonestación. Bien, y aquí sigue poniendo, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Llegaremos a esto, este es el orden que es establecido por Cristo. Bien, se pueden añadir muchas cosas a este orden. También tenemos que a los ancianos no puedes reprenderlos, bueno, sí, pero con más medida. Por partes, ¿vale? Estos son los pasos en general. Bien. ¿Cuál es? Y así, si hacemos así, glorificamos a Dios, porque es su palabra. Segundo propósito y muy importante, casi igual que el primero de glorificar a Dios, es recuperar a los transgresores. Recuperar a los amonestados, en este caso. La meta en cada tipo de disciplina, ya sea, estamos comentando, la tierna corrección o la amonestación, la reprensión o la excomunión. Todo esto son diferentes tipos de disciplina que se pueden aplicar, por eso tenemos de orar por el Señor para que nos dé sabiduría qué aplicar en cada momento. Pero siempre, 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 siempre es la restauración del transgresor. La restauración total para que vuelva a Cristo, vuelva a la comunión con Dios. Bien, estos 2 puntos son el propósito más importante. Estos ya son un poquito, también son importantes, pero lo más importante son esos 2. Mostrar la fidelidad de sus principios, de los principios de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos luz, como estábamos comentando al principio, somos luz a las naciones. Deberíamos de ser luz a las naciones. Si nos amonestamos unos a otros, también seremos luz. Porque no tendremos en poco lo que es el pecado. Lo que decíamos al principio de que el cristiano no puede vivir con pecado. No puede. No, debe de vivir sin pecado. No quiere que su estilo de vida esté atado a un pecado. Y vamos a 2 Corintios 2.9, como Pedro, 2 Corintios 2.9, como Pablo explica esto, mantenernos firmes en los principios de Cristo. 2 Corintios 2, 9 al 17.
Bueno, no, 17 no, 9 y 17. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes de todo, obedientes en todo. Este era el fin que quería Pablo, era que todos fuésemos obedientes en todo. Imaginaos qué carga, pero esa es la carga que tenemos, de que tenemos que ser obedientes en todo. Al igual que Cristo fue obediente en todo, nosotros tenemos de ser obedientes en todo. Y esto no es don de Dios, o sea, no es don propio, sino es don de Dios. ¿Y por qué a sus principios? En el 17 lo explica. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En esta amonestación estamos siendo parte de lo que tenemos que ser al ser hijos de Dios. ¿Qué le dice aquí? Como de parte de Dios y delante de Dios. Hablamos en Cristo, muy importante. Otro propósito de la amonestación es mantener la pureza de la Iglesia y su adoración. Muy importante que el cuerpo de Cristo sea santo. No recuerdo ahora el versículo, pero cuando Cristo vuelva está buscando a una novia santa. Y nosotros somos la novia de Cristo. Debemos de mantenernos santos. Primera de a los Corintios 5, 6 a 8 quería leer. 5, 6 a 8. 5, 6 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco, ¿vale? Un pecadillo, diríamos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo también nos exhorta a que no dejemos los pequeños pecados. No ir con el, como estaba contando, con el machete dentro de atrás. Hay que orar por sabiduría. Pero los pequeños pecados también son importantes para el cuerpo de Cristo. Y oremos por esto. Porque nos demos cuenta de el nivel de exigencia que tenemos. Que ser cristiano, comentábamos antes con un hermano, ser cristiano no es fácil. Aunque mucha gente nos diga que es fácil, no es fácil, pero tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, tenemos todo para obedecer su palabra. Bien, y quinto propósito, disuadir a otros, sí, eso es quinto, ya he dicho los 4, disuadir a otros del pecado. Cuando me iba a salir un refrán, pero no me va a salir. Lo de cuando veas tus barbas remojar, no me sale, esa. ¿Vale? No, es verdad. Cuando alguien está siendo reprendido por el pecado, dices, uy, algo está pasando aquí. Yo tendré que tener cuidado también. ¿Vale? Disuadir a otros del pecado. Primera a Timoteo 5:20, lo explica mejor que yo, como siempre. Primera Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Bien, a esto somos llamados. Bien, estos son los 5 propósitos. Glorificar, recuperar a los transgresores por encima de todo, con amor, que ahora hablaremos de ello. Mostrar fidelidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, su Iglesia. Mantener la pureza y disuadir a otros del pecado. Bien. Modos de disciplinar. Hemos comentado, en general, el modo que nos dice Cristo de amonestar a un hermano. Y podemos seguir concretando más. No sé hasta qué punto... Igual. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Menos cuarto? Ah, vale, hay tiempo. Bien. Es que creo que es la primera vez que estoy a estas horas aquí. La amonestación, de forma, puede ser, ¿vale? Estábamos comentando Mateo
de 18, como debe de ser la práctica diaria, de forma privada o pública. Primera a los Tesalonicenses 5:14, por favor, venga, rápido. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Y otro a Primera Timoteo 5:20. Yo voy a Primera Corintios 10:11. Primera Tesalonicenses 5:14, que lo tenga, por favor, venga. Que si no... Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Pacientes para con todos, pero amonestando a los ociosos. ¿Alguna vez os habéis pensado de si habéis visto a algún hermano ocioso en amonestarle? Yo cuando veía estos versículos decía, pues igual sí, y no lo he hecho. Cuando no haces, Santiago nos dice que si no haces lo correcto, ¿qué es? Pecado. Si no lo amonestas, es pecado. Seguimos. Primera Timoteo 5:20. Ay, perdón, pues sí, cualquiera. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ay, sí, esto ya lo habíamos leído antes, vale, gracias, Emilia. Sí, eso es. No solo en privado, sino también existe una amonestación en público. Que el Señor nos dé sabiduría para esto, porque puede ser luego después, si lo utilizamos mal, puede ser un caos, ¿vale? Puede ser una destrucción de la iglesia. Pero si lo utilizas con sabiduría y con amor, es de edificación para los hermanos. La escritura misma, la escritura, lo que leemos cada día, es amonestación para nosotros. Lo iba a leer yo, mira, los Corintios 10:11. 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de Moisés y toda la historia de Moisés, ¿vale? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. La misma palabra nos amonesta. Todo lo que nos rodea, al final, tiene este tinte de que tenemos que trabajar esta área de la vida. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. No a los incrédulos, como decía antes, sino a los creyentes. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros, si somos creyentes, hemos alcanzado el reino. Hemos alcanzado y viviremos en el reino. Y a nosotros se nos amonesta. Seguimos. Reprender, exhortar, persuadir, convencer. Reprender a otros con tan eficacia que lo lleve, esta definición no es mía, me pareció muy buena, es de tal Trench, reprender a otros con tan eficacia que lo lleve, si no siempre a una confesión, sí al menos a una convicción del pecado. Bien, sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero los hermanos también están llamados a amonestar mediante el Espíritu Santo. Entonces, siempre, no para que te confiesen a ti, igual no hace falta, pero sí que se confiese ante Dios que está en pecado. Bien, tenemos la amonestación, tenemos la reprensión y tenemos la excomunión. No vamos a hablar de este porque es un tema muy profundo y no quiero hablar de ello, no quiero dar un tinte, solo decir que la excomunión es algo bíblico, es algo que se puede hacer. Es el separar de la comunión, es esa la palabra, excomunión, es no tener comunión con los hermanos. Pero, y aquí está el gran pero, si nos amonestamos como tenemos que amonestarnos, nunca llegaría la excomunión. Y esto es lo bonito, que si realmente nos amonestamos en el Espíritu, en verdad, no llegará la excomunión. Pero si nos amonestamos y no llega el cambio, no llega la actitud de un cristiano que debe tener un cristiano, puede haber excomunión. Que Dios nos libre de eso, pero puede haberlo. Y de hecho, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y seguirá ocurriendo, Bien, tenemos un propósito, más cinco propósitos, y tenemos un orden bíblico. Es importante que todos los cristianos practiquen el amor en la amonestación, que tiene que ser una amonestación en el Señor. Y eso es lo que da diferencia respecto a todo, que es amonestación en el Señor. Y la reprensión en sus relaciones mutuas.
practiquen el amor y la amonestación en sus relaciones mutuas. A muchos cristianos se les ha impedido caer más en errores en errores graves por la reprensión cortés de un hermano en Cristo. Si los cristianos aplicaran conscientemente la amonestación y la reprensión, habría menos necesidad de excomunión, como decíamos. Sabiendo esto, el fiel cristiano está ávido de ayudar a hacer volver a los pecadores al arrepentimiento antes que la excomunión llegue a ser necesaria. Además, los cristianos se ayudarán mutuamente a crecer en todo, si obedecen la amonestación del apóstol a estar hablando la verdad en amor. Siempre toda amonestación es en amor. Comentábamos el viernes, los que estábamos en la reunión de oración, cómo amonestarnos en amor. Quería terminar con este versículo, pero había un parte. Vamos a leer este versículo que lo expresa muy bien y sigo un poco. ¿Cómo amonestamos en amor? En Hechos 20:31, Pablo nos dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, ¿vale? Amonestando de noche y de día, ¿vale? Sin cesar, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí es lo que resume perfectamente cómo puede ser una amonestación. Una amonestación paciente, porque es a lo largo del tiempo. 3 años y medio amonestando a cada uno me parece una... No sé que a vosotros, pero a mí me parece una barbaridad. Noche y día, no importaba cuándo, sino que es durante todo el momento. No he cesado de amonestar, y aquí está la clave del amor, con lágrimas a cada uno. Cuando amonestamos, la que la carne nos dice es ponernos por encima. Y eso no es una amonestación. Tenemos que amonestarnos como hermanos y con amor. Es muy difícil que el Señor nos siga dando sabiduría para eso, pero debemos de hacerlo, debemos de trabajar en ello. Incluso llorando. Llorando. ¿Cómo lloras por alguien que estás amonestando? Sabiendo que esa persona se está alejando de Cristo. Tú lloras porque sabes que el hermano está pecando. Y si está pecando, se está alejando de Dios. Y si se está alejando de Dios, sabemos dónde terminan los pecadores. Os animo a amonestar con lágrimas. No es fácil, de verdad. Y siento repetirme, pero es que no es fácil. Pero es que debemos de hacerlo. Como decíamos, muchos hermanos no han caído por amonestarles. Además, los cristianos se ayudarán mutuamente a crecer en todo. Si obedecen la amonestación del apóstol, a crecer en todo. Porque si amonestas, crecemos. Crece tanto como el que amonesta como el que es amonestado. Los dos crecen. Los dos son más fieles a Cristo. Al considerar cada cristiano su responsabilidad en esto, recuérdase siempre que la única fuente apropiada de amonestaciones y reprensiones, es por eso que hemos dado el orden, es la palabra santa de Dios. No podemos amonestar según nuestras creencias. Tenemos que amonestar según lo que el Señor nos ha dicho. Tal como lo hacían los profetas. El Señor dice, ¿vale? Así dice el Señor. Y lo haces por todo lo que hemos dicho. No hemos de ofrecernos mutuamente ideas humanas, sino más bien hemos de hablar con la autoridad de, como decía, así dice el Señor. Esto debería hacerse en humildad, recordando que nosotros mismos nada somos sino pecadores salvados por gracia. Además, el arrepentimiento y la fe constituyen el camino de salvación para todos los cristianos. Así intentamos conducir al pecador en la misma senda que nosotros mismos debemos pisar. Somos iguales. Al igual que el hermano ha caído, nosotros podemos caer. Y si eres amonestado, dale gracias al hermano, porque te está amando, te está queriendo.
Y que nos ayude el Señor a tener esta visión de la amonestación, porque a mí me ha abierto mucho los ojos, de verdad. Y si no hay amonestación, lo decíamos al principio, ojo, ojo, ojo si estás en el Señor. Porque el Señor, al que ama, castiga. Bien, creo que mejor resumido que nadie lo va a resumir Pablo en Gálatas 6, del 1 al 3. Podríamos hablar de más cosas. La amonestación es algo muy grande, muy importante. Es yo lo llamaría de doctrina, pero es algo muy importante. Gálatas, carta a los Gálatas. Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No somos nada para amonestar. Realmente no somos nadie para amonestar, pero el Señor nos exhorta a ello. Debemos de hacerlo, debemos de crecer, debemos de santificarnos, siempre teniendo en cuenta que esto es para los creyentes, porque es un paso muy importante que es para los creyentes. Bien, vamos a orar, que el Señor nos dé sabiduría para esto, y espero que ahora todo el mundo no empiece a amonestar como loco. Hay que amonestar, pero en el Señor, en el Señor. Oramos y seguimos. Padre amado, Señor, qué importante es la Iglesia, qué importante es el cuerpo de Cristo, qué importante es tu palabra, Señor. No nos damos cuenta de la bendición que tenemos, Señor, al tener toda tu palabra, toda tu revelación. Todo lo que necesitamos para nuestras vidas, Señor, lo tenemos por tu gracia y por tu amor. No somos nada ni nadie, Señor, que nos lo merezcamos. Pero tú, en tu amor, infinito amor, así lo has querido. Has querido que la Iglesia gobierne a la Iglesia. Has querido que tú seas cabeza de todo. Quieres que nos amonestemos, Señor, en amor, con lágrimas, con verdaderas lágrimas, no de hipocresía, Señor, sino lágrimas de verdad, lágrimas de amor. Lágrimas que no quieren ver a hermanos perderse, Señor, en el camino. Lágrimas que hacen que los dos hermanos sean uno, Señor, en ti. Señor, ayúdanos, Señor. No podemos dar un paso sin ti, Señor. Ayúdanos a vivir en ti, a practicar tu palabra, a ser los jóvenes que tenemos que ser los ancianos que tenemos que ser los maridos y mujeres que tenemos que ser los trabajadores, Señor. Todo está impregnado de ti, Señor. Sin ti, Señor, no daremos ni un paso correcto. Y ayúdanos, Señor, a no desesperar, a continuar hasta el final de la carrera. Señor, seguimos en ti, queremos que nos amonestes, queremos que nos reprendas para crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.